Buenos días, alumnos. Vamos a continuar con nuestros trabajos virtuales en Historia del Perú. Hoy día tenemos que trabajar la contrarrevolución del virrey Abascal, que se produce después de la crisis política que se dio con los españoles en el proceso de independencia americana. Ya se dieron las juntas de gobierno, y las juntas de gobierno, ustedes saben, se producen y se dan en España y en América en oposición a la invasión francesa. Napoleón Bonaparte había puesto al trono de España a su hermano José Bonaparte, y el pueblo español y el pueblo americano aceptaban al hermano de Napoleón Bonaparte en el trono de la corona española. Entonces, para que se autogobierne, en España y en América organizan las juntas de gobierno. Y las juntas de gobierno tenían ese objetivo, esa finalidad, el de autogobernarse en ausencia de su rey Fernando VII, porque el pueblo español y el pueblo americano han sido leales a Fernando VII y nunca han aceptado el gobierno del emperador José Bonaparte, a quien los españoles les decían Pepe Botella, pero esa parte de la historia ya hemos trabajado con ustedes. Hoy día vamos a ver en la contrarrevolución de Fernando de Abascal. ¿Por qué se da la contrarrevolución? Se da precisamente por lo que el pueblo americano quería elaborar y que tenga vigencia la Constitución de 1812. Y Fernando de Abascal era opuesto, porque él era leal al rey de España, a Fernando VII. Y él nunca iba a aceptar que se establezca o que se active la Constitución de 1812 ni en América ni en España. Él era virrey de Lima, de Perú, en esos tiempos. ¿Quién ha sido Fernando de Abascal? Él ha sido un político y un militar, y también ha sido un noble español. Él ha sido el virrey número 35 en el virreinato peruano. Era conocido como Fidelísimo. ¿Por qué? Porque era leal a Fernando VII. Bien, entonces, durante el gobierno de este virrey, de don Fernando de Abascal, quien gobernó desde 1743 hasta 1821, él estuvo aquí, el virrey número 35. Entonces, él creó, como parte de su gobierno, él centró su gobierno, como él era un personaje ilustrado, político, él organizó las políticas internas, y lo que ha priorizado, él ha sido uno de los virreyes que intentó modernizar la ciudad de Lima, capital del virreinato peruano, y ha priorizado aspectos que se orientaron a los aspectos de sanidad y culturales. Por lo tanto, él creó muchas escuelas, muchos talleres, y lo hizo en colaboración con el pintor español José del Pozo. Entre las obras más importantes que él ha realizado durante su gobierno, también ha contado con apoyo de don Hipólito Unanue. Fuera de Lima, fuera de las paredes de la ciudad de Lima, él creó el cementerio Presbítero Matías Maestro. ¿Para qué? Para que puedan enterrarse la gente noble de esa época. Fuera de los muros de Lima, entonces, creó primeramente el cementerio Presbítero Maestro. ¿Quién era Presbítero Maestro? Matías, el cura que diseñó ese cementerio. Y para que pudieran evitar las enfermedades contagiosas de esa época, para enterrar a sus muertos, lo hacía en las iglesias y en los conventos que existían en Lima. Realizó una gran inversión. ¿Y quién puso la plata? Ha sido la iglesia, el clero. Ahora, las obras que él ha creado son estas: el cementerio Presbítero Maestro, las iglesias, y también construyó conventos. Y como virrey del virreinato de Lima, él estaba obligado a controlar políticamente su territorio, que era el virreinato de Lima. Pero sin embargo, ante la crisis que existía en el virreinato,
Ya. Ante la crisis que existía en el virreinato, entonces, ¿qué hizo don Fernando de Abascal? Se nos va moviendo la... Ante esta crisis de las juntas de gobierno y que le obligaban a él a aplicar la Constitución de 1812, él estaba obligado solamente a controlar políticamente las audiencias del Cusco y de Lima, pero sin embargo, él tomó control de las audiencias de Buenos Aires, de Chile y de Quito en Ecuador, porque era fiel a Fernando VII. Él tenía que asumir el control político de esos virreinatos, porque ya se estaban saliendo de control, estaban saliéndose de control, y por lo tanto alguien tenía que gobernar esas audiencias, y él lo hizo, asumió esa responsabilidad. Bien, cuando llega la Constitución de 1812, llega al Perú y él tenía que aplicar, porque era una ordenanza que se había aprobado a nivel ¿cómo se llama? Del Congreso que se había hecho para elaborar esa Constitución de 1812. Ahora, esa Constitución de 1812, Fernando de Abascal, él juró observarla, porque él no podría aceptar en las audiencias de Lima, ni de Buenos Aires, ni de Chile, ni de Quito, ni del Alto Perú, una constitución que atentaba contra los derechos de su rey Fernando VII. Él era el fidelísimo. Él desde el principio dijo, no, yo voy a observar esa constitución y voy a mantener la continuidad de la política mientras pudiera, porque él era leal a Fernando VII. Bien, entonces, él fue criticada, esta constitución de 1812, él lo criticaba. Él decía, esa constitución no está perfecta, está muy, muy mal elaborada. Eran imprecisas. ¿En qué eran imprecisas? En lo que se refiere al control de los poderes del Estado, del Parlamento y de las funciones que debía tener el rey. En esta época histórica, el rey de España prácticamente no tenía ningún tipo de poder absoluto. La monarquía ya estaba, la monarquía ya no existía, porque habían puesto como emperador en España a José Bonaparte y nadie lo reconocía como él, como emperador. Bien, entonces cuando llegó la Constitución en 1802 fue criticada, que decía que esa Constitución no se podría reformar hasta que hubiera transcurrido un periodo de 8 años. Por lo tanto, él decía que era imprecisa. ¿Cómo es posible? Aquí, en esta Constitución, decía Fernando de Abascal, no se sabía qué poderes les correspondían a cada uno de las instituciones del virreinato. Los más notables limeños, o sea, los criollos, le presionaban a Fernando de Abascal para que se cumpla la Constitución de 1812, porque en esa Constitución le daba derechos y le daba algunos poderes a los criollos que ya se los habían quitado. Con las reformas borbónicas, los criollos quedaron en un segundo plano. Los que tenían que actuar, ejercer de funcionarios en la colonia, ya no eran los criollos, sino españoles nacidos en España, y no criollos que eran hijos de españoles que ya habían nacido en América. Esos notables eran los criollos, que decían que se cumpla la Constitución de 1802, y Fernando de Abascal, leal a Fernando VII, decía, no, aquí hay imprecisiones. ¿Qué es lo que pedían los notables? Repartirse los puestos públicos para que ejerzan de funcionarios en la colonia. Y Fernando VII ya no aceptó, porque, discúlpeme, Fernando de Abascal ya no aceptaba, porque él era leal a Fernando VII. Y Fernando VII había desconocido ya a todos los criollos. Es por eso que después de esto, es que los criollos van a organizar las luchas por la independencia, porque ellos han sido los más perjudicados. No estaban resentidos, pues, porque les habían quitado sus negocios, les habían retirado para que sean funcionarios públicos. Entonces ellos tenían que organizarse y confabular en contra de la monarquía española. Bueno, vamos a ir viéndolo poco a poco. Bien, entonces, muchachos,
Sucede pues que los criollos desplazados a un segundo plano, vamos a ver ahora las políticas de don Fernando de Abascal. ¿En qué consistían las políticas de don Fernando de Abascal? Consistían, jóvenes alumnos, en que su objetivo de Fernando de Abascal era demorar en poder ejecutar la Constitución de 1812 que había llegado ya al Perú para que se aplique. ¿Y a quién beneficiaba esa Constitución? A los criollos. Y él no estaba de acuerdo que eso favorezca a los criollos, por eso demora la aplicación. Demoró que se aplique las políticas que venían de las cortes que elaboraron la Constitución de 1812. Entre sus postulados, entre las libertades que le daban para que se pueda ejecutar la Constitución de 1812, había muchas. Entre tantas, jóvenes alumnos, les voy a mencionar aquí yo ahora, no subo, no quiero subir. Okay. ¿Por qué no subes? Muchachos, manifestándoles ahora que él demoró en aplicar las políticas de las Cortes que venían en la Constitución de 1802. Entre estas libertades que tenía que aplicar ya urgentemente don Fernando de Abascal era principalmente la libertad de imprenta. Él demoró la publicación de ese decreto donde se pedía la libertad de imprenta. El virrey Abascal estableció la Junta Provincial de Censura para contener la crítica a su régimen porque el pueblo estaba descontento con él. Había bastante presión gubernamental, ¿para qué? Para conseguir la elección de peninsulares. No hubo ninguna elección en que Abascal no estuviese presente y no estuviese cuestionando el actuar de los funcionarios durante la época de la colonia. Ahora bien, hubieron 3 acciones militares. Entre esas acciones militares, muy bien, vamos a destacar, jóvenes alumnos, él organizó la construcción de las murallas para la ciudad de Lima. Él organizó el cuerpo de policías y el cuerpo de serenos. Formó también el regimiento Concordia con más de 900 españoles y americanos y recluta a miles de indígenas para que les preparen, les orienten y lucharan a favor de España. Esas fueron las acciones militares que organizó Fernando de Abascal. Ahora, las acciones militares, podemos destacar también aquí la campaña de Quito. ¿Qué sucedió en la campaña de Quito? Él desconoció a la Junta de Quito. ¿No les decía yo que cuando en España es nombrado emperador José Bonaparte, ellos formaron sus juntas de gobiernos, tanto en América, tanto en España, para desconocer a José Bonaparte y ser fieles a su rey Fernando VII, que había sido destituido por Napoleón Bonaparte? Por eso es cuando va a la campaña de Quito, él desconoce a la Junta de Gobierno. Y yo no reconozco a ninguna Junta de Gobierno. Yo soy leal al rey Fernando VII. ¿Y qué es lo que hace en Quito Fernando de Abascal? Organiza un ejército. Organiza un ejército, se constituye a Quito, porque ellos estaban autogobernando casi un año, y el ejército de Fernando de Abascal derrota a la Junta de Gobierno en Quito y retoma el poder. Ocurre lo mismo en Chile, donde también desconoce la Junta de Gobierno de Chile. En Lima no hubo Junta de Gobierno porque era la capital del virreinato. En Lima no se organizó ninguna Junta de Gobierno. En Quito, en Chile, en el Alto Perú, en la Nueva Granada, sí, todas los desconoció Fernando de Abascal. Y todas esas juntas de gobierno
fueron eliminadas a través con el poderoso ejército que tenía Fernando Abarca. A Chile ingresa una expedición muy poderosa y reincorpora y desconoce la Junta de Gobierno de Chile y toma nuevamente el poder, el virreinato, él a la cabeza, fieles y leales a su rey Fernando VII. También finalmente hubo una campaña en el Alto Perú, ya que ni Quito ni Chile habían impuesto sus juntas de gobierno. Él organizó un poderoso ejército y se fue a Bolivia, el Alto Perú. También, después de 40 batallas, Abascal retoma el poder y incorpora a Bolivia, a América del Sur, al Virreinato de Lima. Bien, jóvenes, en la página 55 de su libro van a trabajar la retroalimentación, en la página 57 también, y en la página 58 y 59 tiene trabajando, verificando el aprendizaje. Por favor, háganlo y me lo entreguen mañana en horas de la tarde. Gracias, muchachos.